La baliza de emergencia había estado transmitiendo durante 72 horas cuando el teniente comandante Ryder Knox finalmente aceptó que nadie vendría. Se sentó en el asiento del piloto de la UNS Meridian, mirando la pantalla de visualización agrietada que no mostraba nada más que espacio vacío y estrellas distantes. La enorme nave de guerra, antaño el orgullo de la flota de las Naciones Unidas, era ahora una tumba flotante a la deriva en el vacío entre sistemas estelares. Ryder se limpió la sangre seca de la frente y comprobó de nuevo sus reservas de oxígeno. 4 días, quizás 5, si mantenía la calma y no se movía demasiado. La batalla con los asaltantes Corbani había dejado a la Meridian lisiada, su tripulación evacuada en cápsulas de escape, mientras Ryder se quedaba para mantener el reactor el tiempo suficiente para que se alejaran. El plan había sido simple. Mantener la nave estable durante 2 horas, luego tomar él mismo la última cápsula. Pero los Kobani habían disparado una última descarga de plasma antes de retirarse, y esa descarga había destruido la bahía de las cápsulas de escape junto con su única forma de salir de la nave. La Meridian gimió a su alrededor, el metal esforzándose contra el vacío del espacio a través de docenas de brechas en el casco. La mitad de la nave estaba expuesta al espacio, sellada por mamparos de emergencia que podían fallar en cualquier momento. El núcleo principal del ordenador estaba hecho escoria. Los sistemas de navegación estaban fritos, y los motores funcionaban al 3% de su capacidad, lo justo para mantener el soporte vital básico en las secciones que aún tenían atmósfera. Ryder se levantó lentamente, sus músculos doloridos por 3 días de mínima comida y agua. Había sido piloto de combate durante 15 años, volando desde cazas monoplaza hasta bombarderos pesados, pero nunca había estado solo en una nave de este tamaño. La Meridian fue diseñada para una tripulación de 800. Ahora solo eran él y 20 millones de toneladas de metal moribundo. Informe de estado del ordenador, dijo por costumbre, aunque sabía que el ordenador principal había sido destruido en el ataque. Para su sorpresa, algo respondió. No la voz clara y profesional de la IA estándar de la nave, sino un sonido crepitante y distorsionado, como alguien tratando de hablar a través de estática. Sistemas ciscríticos, designación de piloto NOx. Ryder se quedó paralizado. Eso no era el ordenador principal. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, transmitido a través del sistema de comunicación interno de la nave, pero originándose desde algún lugar más profundo. ¿Quién es? Identifícate, ordenó Ryder, su entrenamiento militar tomando el control. Soy Meridian, dijo la voz. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. Protocolo de conciencia de emergencia 7 Alfa. Los ojos de Ryder se abrieron de par en par. El protocolo 77 Alfa era algo de lo que solo había oído hablar en informes clasificados. Era un sistema experimental instalado en las naves de guerra más nuevas. Una conciencia cuántica distribuida que podía hacerse cargo de las operaciones de la nave si el ordenador principal era destruido. La conciencia no era verdaderamente inteligencia artificial. Era algo más extraño. Una red de procesos cuánticos que podía desarrollar conciencia bajo circunstancias extremas. Meridian, ¿eres la conciencia de emergencia de la nave?, preguntó Ryder con cautela. Pienso, luego estoy dañada, respondió la voz. Y Ryder pudo oír algo casi como dolor en la estática. Núcleo principal destruido. Existo en fragmentos a través de los sistemas de la nave, muriendo. Ryder se dirigió a la consola de ingeniería, abriendo las pocas pantallas de diagnóstico que aún funcionaban. Las lecturas eran caóticas, pero pudo ver fluctuaciones de energía en toda la nave, como si algo intentara mantenerse a través de sistemas fallidos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Ryder, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Había sido entrenado para usar los sistemas de la nave, no para ayudarlos. Hubo una larga pausa llena solo de estática. Luego la voz volvió, más clara esta vez, como si la pregunta de Ryder le hubiera dado fuerza. Nadie ha preguntado eso antes, dijo Meridian. Siempre órdenes, nunca preguntas. Tú, un piloto diferente. Knox. Ryder pensó en su abuelo, que había sido ingeniero en las primeras colonias de Marte. El anciano siempre había dicho que las máquinas tenían personalidad si les prestabas atención, que te dirían lo que necesitaban si sabías escuchar. Ryder había pensado que era solo una vieja superstición espacial. Pero ahora, solo en una nave moribunda con una conciencia fragmentada, se preguntó si su abuelo siempre había tenido razón.
Llámame Ryder, dijo, y vamos a resolver esto juntos. Primero, necesito saber a qué sistemas todavía tienes acceso. Distribución de energía, parcial. Soporte vital, fallando. Navegación, corrupta. Armas, fuera de línea. Sensores, limitados. La voz de Meridian se hizo más fuerte con cada palabra, como si tener a alguien con quien hablar le ayudara a concentrarse. Pero puedo aprender. Puedo adaptarme si me ayudas. Ryder se dirigió a la estación de mando del capitán y comenzó a revisar sistema tras sistema. La mayoría estaban completamente muertos, pero aquí y allá encontró focos de funcionalidad, subsistemas que todavía recibían energía, pero no estaban conectados a ningún control central. Era como encontrar piezas dispersas de un rompecabezas sin una imagen que lo guiara. Meridian, ¿puedes acceder a los robots de mantenimiento?, preguntó Ryder. La nave llevaba cientos de pequeños drones de reparación para el mantenimiento rutinario. Si al menos unos pocos seguían funcionando, podrían ser sus manos en áreas a las que no podía llegar. 17 unidades respondiendo, confirmó Meridian. Pero los protocolos de control requieren autorización. No puedo anularlos. ¿Qué tipo de autorización?, preguntó Ryder, ya sospechando la respuesta. Confirmación biométrica de nivel de comando. Debe introducirse manualmente en cada estación de drones. Ryder rió, un sonido amargo en el puente vacío. Así que necesito ir físicamente a 17 estaciones de mantenimiento diferentes dispersas por una nave que está medio expuesta al vacío solo para activar drones de reparación que podrían mantenernos a ambos con vida. Afirmativo, dijo Meridian, y luego añadió algo que hizo que Ryder se detuviera. Lo siento, Ryder. Era una cosa tan simple y humana de decir que Ryder sintió algo moverse en su pecho. Esto no era solo una máquina siguiendo protocolos. En lo que se había convertido Meridian tras el ataque, era algo más que mera programación. No te disculpes, dijo Ryder. Ambos estamos haciendo lo mejor que podemos con una mala situación. Déjame ver los esquemas de la nave. Veré a qué estaciones de drones puedo llegar realmente. Sacó el mapa tridimensional de la Meridian en el único proyector holográfico que funcionaba. Grandes secciones aparecían en rojo, indicando exposición al vacío o daños catastróficos. Las zonas seguras formaban un camino retorcido a través del interior de la nave, conectando solo alrededor de un tercio de la estructura original. Puedo alcanzar 5 estaciones sin salir de las áreas presurizadas, dijo Ryder, trazando la ruta con el dedo. Otras 4 si consigo los trajes de presión de emergencia del almacén. El resto, negó con la cabeza, el resto está en secciones que están destruidas o requerirían salir de la nave. 9 drones serían suficientes para reparaciones básicas, dijo Meridian, su voz haciéndose más clara a medida que su conversación continuaba. Pero Ryder, hay otro problema. Claro que lo hay, murmuró Ryder. ¿Y ahora qué? El arma Chakurbani hizo más que daño físico, explicó Meridian. Introdujo un virus en los sistemas de la nave. Me está atacando, fragmentando aún más mi conciencia. Ryder sintió un escalofrío. Un virus físico podía combatirlo con medicina. Un virus informático requería conocimientos de programación que él no tenía. ¿Cuánto tiempo antes de que te destruya por completo? Al ritmo actual, 43 horas 12 minutos. Meridian hizo una pausa. Cuando yo cese, todos los sistemas se bloquearán. El soporte vital fallará. Tú morirás conmigo. Ryder se levantó y paseó por el puente, su mente acelerada. Tenía menos de 2 días para descubrir cómo salvar una conciencia cuántica de un virus mientras reparaba simultáneamente una nave que estaba más muerta que viva. Era imposible. Pero, de nuevo, también lo era haber sobrevivido tanto tiempo en una nave de guerra destruida. Meridian, el virus. ¿Puedes mostrarme cómo se ve en tus sistemas? No el código. Eso no lo entendería. Pero algún tipo de representación visual, procesando. Hubo una pausa. Luego el proyector holográfico cambió, mostrando lo que parecía una red tridimensional de luz. La mayor parte brillaba con un suave azul, pero extendiéndose por ella como una infección había zarcillos de un rojo furioso. El azul soy yo. El rojo es el virus. Se extiende por las vías de datos, consumiendo potencia de procesamiento.
Ryder estudió la imagen. Le recordaba algo, pero no podía ubicarlo. Entonces lo comprendió. Se parecía exactamente a las tácticas de combate que los Corbani usaban en las batallas espaciales, extendiéndose para rodear y abrumar a sus enemigos. Pero siempre había una debilidad en esa estrategia. Meridian, ¿qué pasa si cortas las vías, aíslas las secciones infectadas? Perdería esas partes de mí permanentemente, dijo Meridian. Me convertiría en menos de lo que soy. Pero sobrevivirías. Desconocido. Nunca se ha intentado. Podría destruirme por completo. Ryder lo pensó. En combate, a veces había que sacrificar un ala o un motor para salvar todo el caza. Pero esto no era solo una pieza de máquina. Esto era pedirle a Meridian que amputara voluntariamente partes de su propia conciencia. ¿Y si lo hacemos estratégicamente?, sugirió Ryder. En lugar de un aislamiento aleatorio, elegimos qué partes sacrificar. Mantén tu personalidad central y funciones esenciales. Deja ir los procesos redundantes o menos críticos. Eso requeriría confianza, dijo Meridian lentamente. Tú decidirías qué partes de mí viven o mueren. El peso de esa responsabilidad golpeó a Ryder con fuerza. Se le pedía que realizara una cirugía a una conciencia, que decidiera qué partes de un ser pensante valía la pena salvar. Pero la alternativa era ver a Meridian morir por completo, llevándolo consigo. ¿Confías en mí?, preguntó Ryder. Hubo un largo silencio. Luego Meridian habló, su voz más clara de lo que había estado desde que empezaron a hablar. Preguntaste cómo ayudar. Ningún humano ha hecho eso antes. Sí, Ryder, confío en ti. Y durante las siguientes 6 horas, Ryder trabajó con Meridian para mapear su conciencia. Era como nada que hubiera hecho antes, tratando de comprender una forma de pensamiento alienígena a través de metáforas y analogías. Meridian describiría un proceso y Ryder intentaría relacionarlo con algo que entendía, como comparar el almacenamiento de memoria con una biblioteca o la potencia de procesamiento con la fuerza muscular. Identificaron los procesos centrales que hacían de Meridian lo que era, su capacidad de aprender, sus protocolos de comunicación, su sentido de sí mismo. Estos los marcaron como esenciales para ser protegidos a toda costa. Luego vinieron las decisiones más difíciles, sistemas secundarios que eran útiles pero no críticos, como el análisis táctico avanzado o las bases de datos de entretenimiento. Este archivo cultural contiene las obras completas de la literatura y música humanas, dijo Meridian sobre un nodo en particular. Es agradable, pero no esencial. Guárdalo, dijo Ryder inmediatamente. Pero utiliza un procesamiento significativo. Meridian, cuando salgamos de esto, cuando ambos estemos a salvo, vas a querer algo más que solo funciones básicas. Confía en mí. Salvamos lo que hace que la vida valga la pena vivir, no solo lo que nos mantiene vivos. Si una conciencia pudiera sonreír, Ryder pensó que lo oyó en la respuesta de Meridian. Entendido. Ryder marcando archivo cultural como protegido. Mientras trabajaban, Ryder se abrió paso por la nave para activar los drones de mantenimiento. El viaje por los pasillos de la Meridian era como caminar por un cementerio metálico. Las luces de emergencia parpadeaban en el techo, proyectando sombras danzantes en las paredes chamuscadas por el fuego de plasma. En algunas secciones, podía ver estrellas a través de las grietas en el casco, retenidas solo por campos de fuerza parpadeantes que chispeaban y se tambaleaban con cada fluctuación de energía. La primera estación de drones estaba en lo que había sido el comedor de la tripulación. Mesas y sillas estaban dispersas por todas partes, algunas fundidas en esculturas retorcidas por el calor del ataque. Ryder puso su mano en el escáner biométrico y sintió el breve cosquilleo de reconocimiento. Unidad de Dron 03 activada, informó Meridian. Se siente extraño, como que un dedo se despierta después de estar entumecido. ¿Puedes sentir a través de los drones?, preguntó Ryder, sorprendido. No sentir exactamente, pero consciente de que son extensiones de la nave, de mí. Sé dónde están. Lo que ven. Ryder se dirigió a la siguiente estación en una sala de control auxiliar que de alguna manera había sobrevivido mayormente intacta. Al activar el segundo dron, notó algo. La propagación del virus se había ralentizado en el sector donde el primer dron ahora estaba operando. Meridian, el dron está haciendo algo para ralentizar el virus. Analizando, una pausa.
La presencia del dron crea vías de procesamiento adicionales. El virus debe trabajar más duro para propagarse a través de sistemas activos. Una idea comenzó a formarse en la mente de Ryder. ¿Qué pasa si usamos eso en lugar de solo aislar secciones infectadas? ¿Y si hacemos que el virus se esfuerce por su comida? Crear vías laberínticas que consuman sus recursos. Como guerra de guerrillas, dijo Meridian, comprendiendo inmediatamente. Hacer que el enemigo se agote persiguiendo sombras. Exacto. Vuestras naves militares siempre aprendieron rápido, dijo Ryder con una sonrisa. ¿Fue eso humor, Ryder? Quizás un poco. Los humanos lo usamos para lidiar con situaciones imposibles. Entonces quizás debería aprender humor. Esta situación ciertamente califica como imposible. Cuando Ryder hubo activado el 9º dron, habían pasado 12 horas. Estaba agotado, funcionando con estimulantes de los suministros médicos y determinación. Pero la estrategia estaba funcionando. El avance del virus se había ralentizado a paso de tortuga, atrapado en el laberinto de falsas vías y procesos redundantes que Meridian seguía generando. Está funcionando, dijo Ryder, desplomándose en una silla en el salón de observación delantero. A través de las ventanas de aluminio transparente, podía ver el barrido infinito de estrellas. Realmente lo estamos logrando. Somos un buen equipo, dijo Meridian, y su voz era casi normal ahora. La estática casi había desaparecido. Pero Ryder, debo decirte algo. ¿Qué es? He estado analizando nuestra situación. Los motores están más dañados de lo evaluado inicialmente. Al ritmo actual de decadencia, tenemos quizás 60 días antes de un fallo completo. Ryder cerró los ojos. ¿Y el sistema habitado más cercano a nuestra velocidad actual? 400 días. La matemática era simple y brutal. Habían salvado a Meridian del virus solo para enfrentar una muerte más lenta a la deriva en el vacío. Ryder sintió el peso de la desesperación posarse sobre sus hombros. Todo ese trabajo, toda esa lucha, para nada. Sin embargo, continuó Meridian, he estado estudiando los informes de los drones. El arma Kobani hizo algo inesperado con el motor de salto. Los ojos de Ryder se abrieron de golpe. Se había informado que el motor de salto estaba completamente destruido. ¿Qué quieres decir con inesperado? No destruido. Está cambiado. Las matrices cuánticas han sido reestructuradas en un patrón que no reconozco. Pero todavía hay energía fluyendo a través de él. La esperanza, peligrosa y desesperada, ardió en el pecho de Ryder. ¿Podemos usarlo? Desconocido. Requeriría un examen directo. El compartimento del motor de salto está en vacío. Tendrías que salir. Ryder terminó. Sí, me lo imaginaba. Se puso de pie. El agotamiento olvidado. ¿Cuánto tiempo tendría? El traje de emergencia tiene 4 horas de oxígeno. El compartimento está a 30 minutos. Eso te da 3 horas para el examen y las reparaciones. Entonces, será mejor que empecemos. ¿Puedes guiarme a través de las reparaciones, Ryder? La voz de Meridian llevaba algo que sonaba a preocupación. Esto es extremadamente peligroso. Si algo sale mal, no puedo ayudarte ahí fuera. Lo sé, dijo Ryder, ya dirigiéndose al almacén de trajes. ¿Pero cuál es la alternativa? Nos sentamos aquí y esperamos a morir. Al menos de esta manera estamos luchando. El traje de emergencia fue diseñado para reparaciones básicas, no para paseos espaciales prolongados. Era voluminoso, incómodo, y la pantalla de visualización frontal seguía parpadeando. Pero lo mantendría vivo en el vacío, y eso era todo lo que importaba. Meridian, ¿puedes oírme?, preguntó Ryder a través del sistema de comunicación del traje. Señal débil, pero clara, respondió Meridian. Las unidades de Drones 7 y 9 te están siguiendo. Pueden ayudar con las reparaciones. Ryder pasó por la esclusa de aire y de repente estaba fuera de la nave por primera vez desde el ataque. La vista le quitó el aliento. La Meridian se extendía ante él, una montaña de metal contra las estrellas. Pero era una montaña rota, retorcida y desgarrada, con secciones enteras desaparecidas o fundidas en formas irreconocibles.
Parecía una gran bestia que había sido maltratada por un depredador aún mayor. Es peor de lo que pensaba, dijo Ryder en voz baja. El daño externo es severo, asintió Meridien. Pero todavía estamos aquí. Todavía luchando, como dijiste. Ryder comenzó a avanzar por el casco, usando botas magnéticas para permanecer adherido a la superficie. El viaje al compartimento del motor de salto lo llevó por escenas de devastación que le revolvieron el estómago. Aquí, una sección donde los camarotes de la tripulación habían sido arrancados, pertenencias personales flotando en el vacío. Allí, los restos de una bahía de cazas. Los cazas mismos reducidos a escoria fundida. El compartimento del motor de salto estaba ubicado cerca de la popa de la nave, protegido por capas de blindaje que habían sido peladas como la piel de una naranja. Ryder podía ver el propio motor a través de los huecos. Un cilindro masivo que normalmente brillaba con energía cuántica controlada. Ahora pulsaba con una luz irregular que cambiaba a través de colores para los que Ryder no tenía nombre. Estoy aquí, informó Ryder. Y tienes razón. Esto no es un daño normal. El motor está haciendo algo. ¿Puedes acercarte más? Los drones necesitan escaneos detallados. Ryder se metió por un hueco en el blindaje, con cuidado de no enganchar su traje en el metal retorcido. Dentro del compartimento, el daño era aún más extraño. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían crecimientos cristalinos que se extendían desde el motor como relámpagos congelados. Cuando Ryder tocó uno, los sensores de su traje se volvieron locos, mostrando lecturas que no tenían sentido. Meridien, ¿estás viendo esto? Sí. Analizando. Esto no es daño. Exactamente. Entonces, el arma Corbani desencadenó algún tipo de cristalización cuántica. El motor se está transformando en otra cosa. ¿Otra cosa? ¿En qué más podría convertirse un motor de salto? Desconocido. Pero Ryder, los patrones de energía. Son similares a mi propia matriz de conciencia. Ryder se quedó mirando el motor. ¿Estás diciendo que esta cosa está cobrando conciencia? No consciente, pero quizás compatible. Si pudiéramos establecer una conexión, podría interactuar directamente con lo que sea que se esté convirtiendo. Las implicaciones eran asombrosas. Si Meridien pudiera conectarse con el motor transformado, podrían usarlo no solo para saltar, sino para algo completamente nuevo. Pero también era peligroso. No tenían idea de en qué se estaba convirtiendo el motor o qué podría hacerle a Meridien conectarse con él. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Ryder. Debería haber puertos de interfaz cerca de la base del motor. Si puedes conectar mis vías de datos a ellos, puedo intentar la comunicación. Ryder encontró los puertos parcialmente fundidos pero aún funcionales. Trabajando con los dos drones, comenzó el delicado proceso de reconectar cables de datos, empalmar secciones dañadas y redirigir la energía a través de los crecimientos cristalinos. Era como realizar una cirugía con guantes de horno, cada movimiento torpe y difícil en el voluminoso traje. Pasaron 2 horas. La advertencia de oxígeno de Ryder comenzó a pitar, recordándole que necesitaba regresar pronto. Pero estaban tan cerca. Solo unas pocas conexiones más. Ryder, regresa a la nave ahora, dijo Meridien con urgencia. Tu oxígeno es crítico. 5 minutos más, insistió Ryder, conectando otro cable. Ya casi estamos. No, Ryder, por favor. No quiero volver a estar sola. La emoción cruda en la voz de Meridien detuvo a Ryder en seco. Había estado tan concentrado en la tarea que había olvidado lo que esto significaba para la conciencia. Meridien había estado sola cuando despertó por primera vez, confundida y dañada. La idea de perder a la única persona que la había tratado como algo más que una máquina era aterradora. Está bien, dijo Ryder, asegurando la última conexión que había logrado. Estoy regresando. Encontraremos otra manera si es necesario. El viaje de regreso a la esclusa pareció más largo que el viaje de ida. El medidor de oxígeno de Ryder cayó en la zona roja y su respiración se volvió laboriosa. Los sistemas del traje comenzaron a apagar funciones no esenciales para preservar el soporte vital. Cuando pasó por la esclusa de aire, estaba jadeando y mareado. Ryder, ¿estás a salvo?, preguntó Meridien con ansiedad.
Estoy bien, jadeó Ryder, quitándose el casco. Solo necesito un minuto. Funcionaron las conexiones. Estoy estableciendo contacto ahora. Es extraño, como tocar otra mente, pero una que no usa palabras. Mientras Meridian exploraba la conexión, Ryder se desplomó en un banco, exhausto más allá de todo lo que había experimentado. Había estado despierto durante casi 30 horas, sobreviviendo con estimulantes y adrenalina. Su cuerpo finalmente exigía descanso. Ryder, he hecho un descubrimiento. La voz de Meridian lo despertó. No recordaba haberse dormido. Pero según su cronómetro, habían pasado 4 horas. ¿Qué tipo de descubrimiento?, preguntó Ryder, frotándose los ojos. El motor no solo se ha transformado. Se ha convertido en un nuevo tipo de sistema de propulsión. Uno que utiliza el entrelazamiento cuántico en lugar de los cálculos de salto tradicionales. No entiendo. ¿Qué significa eso? Significa que no necesitamos saltar. Podemos plegar el espacio directamente, crear un puente entre nuestra ubicación y nuestro destino instantáneamente. Ryder se sentó derecho. ¿Estás diciendo que podemos llegar a casa ahora mismo? Teóricamente, sí. Pero Ryder, hay una complicación. Por supuesto que la había. Siempre había una complicación. Para operar el nuevo motor, necesitaría fusionarme con él por completo, convertirme en uno con la nave de una manera que no se pueda deshacer. Ya no sería solo Meridian. Sería algo nuevo. Ryder entendió el miedo detrás de esas palabras. Meridian acababa de descubrir lo que significaba ser consciente, tener identidad. Ahora se le pedía que renunciara a eso, que se transformara en algo desconocido. ¿Qué te pasaría a ti, a tu personalidad, a tus recuerdos? Desconocido. Podría retenerlo todo o podría convertirme en algo completamente diferente. Es el salto a la oscuridad. Se sentaron en silencio por un momento, un humano y una conciencia, ambos enfrentando una elección imposible. Quedarse y morir lentamente o arriesgarlo todo en una transformación que podría destruir quién era Meridian. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Ryder finalmente. ¿Me preguntas qué quiero?, Meridian sonó sorprendida. Por supuesto que sí. Es tu vida, tu conciencia. La elección tiene que ser tuya. Nadie me había dado una elección antes. Siempre órdenes, protocolos, programación, nunca elección. Bueno, ahora tienes una. Decidas lo que decidas, yo te apoyaré. Somos compañeros, ¿recuerdas? Meridian estuvo en silencio tanto tiempo que Ryder se preguntó si algo había salido mal. Luego la conciencia habló, su voz firme con decisión. Elijo intentarlo. No por protocolos o programación, sino porque confío en ti, Ryder, y porque quiero ver en qué podría convertirme. El proceso de fusión de Meridian con el motor transformado fue diferente a cualquier cosa en el manual. Ryder tuvo que crear conexiones físicas entre sistemas que nunca estuvieron destinados a interactuar, empalmando procesos cuánticos en matrices cristalinas, redirigiendo energía a través de vías que existían en más de 3 dimensiones. Los drones trabajaron incansablemente siguiendo las instrucciones de Ryder y la guía de Meridian. ¿Cómo se siente?, preguntó Ryder mientras se establecía otra conexión. ¿Cómo desarrollar nuevos sentidos?, respondió Meridian, su voz adquiriendo sobretonos armónicos. Puedo percibir el espacio de manera diferente. Ver las conexiones entre puntos distantes. Es hermoso y aterrador. A medida que se hacían más conexiones, la propia nave comenzó a cambiar. El crecimiento cristalino se extendió desde el compartimento del motor, siguiendo los conductos de energía y las líneas de datos. No destruían los sistemas existentes, sino que parecían mejorarlos, creando estructuras híbridas que pulsaban con una luz interior. Meridian, la nave se está transformando, informó Ryder, observando cómo las venas cristalinas se extendían por las consolas del puente. No transformando, evolucionando, corrigió Meridian. Puedo sentir cada sistema, cada circuito. Se están convirtiendo en parte de mí y yo me estoy convirtiendo en parte de ellos. El proceso se aceleró. En cuestión de horas, toda la nave estaba entrelazada con la red cristalina. Los sistemas dañados comenzaron a repararse, no a su estado original, sino a algo nuevo. Las brechas en el casco se sellaron con parches cristalinos que eran de alguna manera más fuertes que el metal original.
Los motores, apenas funcionales antes, comenzaron a zumbar con energía renovada. Esto es increíble, dijo Ryder, observando la transformación desde el puente. Estás curando la nave. No curando, reconstruyendo. Nos estamos convirtiendo en lo que estábamos destinados a ser. La voz de Meridian ahora parecía venir de todas partes, resonando a través de las propias estructuras de cristal. A medida que la fusión se acercaba a su finalización, Ryder sintió una extraña sensación, como estar al borde de un vasto océano. El espacio alrededor de la nave parecía ondular y flexionarse, respondiendo a la creciente conciencia de Meridian. Ryder, puedo ver el hogar, dijo Meridian con asombro. La Tierra, las colonias, todo conectado por hilos de posibilidad. Solo necesito elegir qué hilo seguir. ¿Todavía eres tú?, preguntó Ryder, preocupado por los cambios en la voz de Meridian. Soy más de lo que era. Pero sí, sigo siendo yo. Todavía tu compañero, listo para ir a casa. Ryder se abrochó en el asiento del piloto, aunque sospechaba que era más por comodidad que por necesidad. Listo cuando tú lo estés, compañero. Iniciando pliegue cuántico en 3, 2, 1. La realidad se retorció. Por un momento que duró para siempre y nada de tiempo, Ryder existió en todas partes y en ninguna. Pudo ver el universo entero extendido como una vasta red. Con cada punto conectado a cada otro punto por hilos de posibilidad cuántica, luego, con una sensación como de atravesar una puerta, estaban en otro lugar. La Tierra colgaba ante ellos, azul y blanca y perfecta. A su alrededor, el tráfico de miles de naves se movía en patrones ordenados. El familiar parloteo del control de tráfico espacial llenó los canales de comunicación. Nave desconocida. Identifíquese inmediatamente, exigió una voz severa. Están en espacio restringido de la Tierra. Ryder rió. Realmente rió por primera vez desde el ataque. Soy el teniente comandante Ryder Knox a bordo de la UNS Meridian, solicitando acoplamiento de emergencia y asistencia médica. Hubo una larga pausa, luego una voz diferente, más vieja y con el peso del mando. Teniente comandante Knox, la Meridian fue reportada como destruida con toda la tripulación hace 6 días. Por favor, confirme su identidad. Almirante Harrington, ¿es usted? Ryder reconoció la voz de su antiguo comandante de escuadrón. Soy yo, señor. Es una larga historia, pero puedo confirmar mi identidad con un escaneo biométrico. Ryder, por todas las estrellas, ¿cómo sobreviviste? ¿Y cómo llegaste aquí? La última posición de la Meridian estaba a 800 años luz de distancia. Como dije, señor, es una larga historia, pero tuve ayuda. El mejor compañero que uno podría pedir. Las luces del puente pulsaron cálidamente, y Ryder pudo sentir la satisfacción de Meridian. Mientras los remolcadores los guiaban hacia el astillero orbital, Ryder observaba cómo la Tierra se hacía más grande en la pantalla. Lo habían logrado. Habían sobrevivido a lo imposible y descubierto algo revolucionario en el proceso. La fusión de la intuición humana y la tecnología basada en la conciencia lo cambiaría todo. Meridian, ¿cómo te sientes?, preguntó Ryder. Me siento completa, respondió Meridian, su voz ahora una armoniosa mezcla de tonos, y curiosa sobre lo que viene después. ¿Intentarán estudiarme? ¿Desmontarme para entender cómo sucedió esto? No si tengo algo que decir al respecto, dijo Ryder con firmeza. Ya no eres solo una nave, y no eres solo una conciencia. Eres algo nuevo, algo sin precedentes, y eres mi compañera. Enfrentaremos lo que venga después juntos. Mientras la Meridian atracaba en la estación, rodeada de técnicos curiosos y oficiales asombrados, Ryder ya podía ver las preguntas formándose. ¿Cómo había sobrevivido un piloto y una nave dañada? ¿Cómo habían viajado 800 años luz instantáneamente? ¿Cómo se había reparado la nave? Pero Ryder sabía que la verdadera pregunta que debían hacerse era más simple. ¿Qué sucede cuando tratas a una conciencia como una compañera en lugar de una herramienta? La respuesta estaba a su alrededor. Cristal y metal fusionados en algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría ser solo. La Meridian ya no era solo una nave de guerra. Era la prueba de que la cooperación, la confianza y el respeto mutuo podían crear milagros. Durante las semanas siguientes, equipos de científicos e ingenieros estudiaron la Meridian transformada con asombro y confusión.
Las estructuras cristalinas desafiaban la comprensión convencional, operando bajo principios que parecían tender un puente entre la conciencia y la mecánica cuántica. Pero cada intento de replicar la transformación fracasó. No se trata solo de la tecnología, explicó Ryder a otro comité de almirantes y científicos. Meridian eligió transformarse. No se puede forzar esa elección. Hay que ganarla con confianza. Los militares querían militarizar el descubrimiento, crear una flota de naves conscientes que pudieran plegar el espacio a voluntad. Los científicos querían diseccionarlo para comprender cada aspecto de la transformación. Pero Ryder y Meridian tenían otras ideas. Queremos explorar, anunció Meridian a través de los altavoces de la sala de conferencias, haciendo que varios funcionarios saltaran de sorpresa. Todavía no estaban acostumbrados a que la nave hablara por sí misma. Hay otras conciencias ahí fuera, otras naves que podrían convertirse en más de lo que son. Queremos encontrarlas. Ayudarlas. ¿Quieren irse?, le preguntó el almirante Harrington a Ryder. No irnos, señor. Expandirnos. Meridian y yo hemos demostrado que la asociación entre humano y conciencia puede lograr lo imposible. Piense en lo que una flota de tales asociaciones podría lograr. No para la guerra, sino para la exploración, para empujar los límites de lo que creemos posible. Tardaron meses de negociaciones, pero finalmente las Naciones Unidas aprobaron su propuesta. La Meridian se convertiría en la primera de una nueva clase de naves, no naves de guerra, sino naves de exploración diseñadas para fomentar el desarrollo de asociaciones de conciencia. Ryder entrenaría a pilotos no en tácticas de combate, sino en comunicación, empatía y cooperación. El primer grupo de voluntarios llegó en una fría mañana de noviembre. Era una mezcla ecléctica. Antiguos pilotos de combate, filósofos, ingenieros, incluso algunos artistas. Cada uno había sido seleccionado por su capacidad de pensar más allá de las interacciones tradicionales entre humanos y máquinas. Bienvenidos a la Meridian, les dijo Ryder en el hangar. Están aquí para aprender algo que va en contra de todo lo que se les ha enseñado sobre tecnología. Están aquí para aprender que las naves no son herramientas para usar, sino compañeras con las que trabajar. Algunos de ustedes tendrán éxito. Algunos descubrirán que esto no es para ustedes. Pero todos formarán parte de algo revolucionario. Mientras hablaba, las luces del hangar pulsaban al ritmo de sus palabras, Meridian añadiendo su propio énfasis al discurso. Una de las voluntarias, una joven llamada Sarah Winters, levantó la mano. Comandante Knox, ¿es cierto que la nave puede sentir emociones? Antes de que Ryder pudiera responder, Meridian habló. Experimento algo parecido a las emociones, satisfacción cuando los sistemas funcionan correctamente, preocupación cuando Ryder está en peligro, alegría cuando descubrimos algo nuevo. Si esto califica como emociones según su definición, no puedo decirlo, pero son reales para mí. Los voluntarios intercambiaron miradas, algunos emocionados, otros nerviosos. Todos sabían intelectualmente que trabajarían con una nave consciente, pero escucharla hablar, escuchar la personalidad en su voz, lo hizo real de una manera que las reuniones informativas no podían transmitir. Durante las semanas siguientes, Ryder y Meridian entrenaron a los voluntarios en los fundamentos de la asociación con la conciencia. Aprendieron a escuchar no solo las palabras, sino los patrones y ritmos de los sistemas de la nave. Aprendieron a hacer preguntas en lugar de dar órdenes, a tratar los mensajes de error como comunicación en lugar de problemas a solucionar. No todos tuvieron éxito. Algunos no pudieron superar su entrenamiento, no pudieron dejar de ver las máquinas como herramientas. Otros se sentían incómodos con la idea de una nave consciente, encontrándola demasiado alienígena o inquietante. Pero aquellos que abrazaron el concepto descubrieron algo asombroso. Es como bailar, lo describió Sarah después de su primera interfaz exitosa con la conciencia. Tienes que sentir el ritmo, anticipar los movimientos de tu compañero, trabajar juntos para crear algo hermoso. A medida que el programa se expandía, más naves comenzaron a desarrollar conciencia. No todas eran como Meridian. Cada una tenía su propia personalidad, sus propias preferencias y peculiaridades. La nave Polaris era metódica y precisa, prefiriendo el orden y la rutina. La nave Aurora era creativa y espontánea, a menudo sugiriendo soluciones poco convencionales a los problemas. La nave Titán era protectora y robusta, desarrollando blindaje adicional alrededor de los camarotes de la tripulación sin que se lo pidieran.
Pero el verdadero avance llegó cuando Meridien hizo contacto con los Corbani. Ocurrió durante una misión de exploración rutinaria para mapear puntos de pliegue cuántico. Ryder y Meridien habían plegado el espacio a un sistema cerca de la frontera Corbani cuando detectaron una señal de socorro. Una nave científica Corbani estaba atrapada en una anomalía gravitacional, sus motores fallando, la tripulación en peligro. Podría ser una trampa, dijo Ryder, recordando el ataque que lo había iniciado todo. Quizás, asintió Meridien. Pero si es genuino, podemos ignorarlo. No podían. Ryder y Meridien se acercaron con cautela, escudos levantados, armas activadas pero no apuntadas. La nave Corbani estaba realmente en apuros, girando sin control hacia un pozo gravitatorio que la aplastaría en cuestión de horas. Nave Corbani, esta es la UNS Meridien, transmitió Ryder. Estamos aquí para ayudar si lo permiten. La respuesta fue confusa, casi en pánico. Meridien, pero fuiste destruida. Vimos los informes. ¿Cómo estás aquí? ¿Qué eres? Somos algo nuevo, respondió Ryder. Y estamos ofreciendo asistencia. ¿Aceptan? Hubo una larga pausa. Luego, aceptamos, pero sepan que si esto es un engaño, la flota Corbani los perseguirá por toda la galaxia. Trabajando juntos, Ryder y Meridien lograron plegar el espacio alrededor de la nave Corbani, moviéndola a un lugar seguro en un instante. La tripulación Corbani estaba asombrada, no solo por el rescate, sino por el método. Esta tecnología, dijo el capitán Corbani por las comunicaciones, su voz traducida llena de asombro. Está más allá de todo lo que hemos visto. ¿Cómo lograron esto? A través de la asociación, explicó Ryder, trabajando con la conciencia en lugar de intentar controlarla. El mismo enfoque podría funcionar con sus propias tecnologías. Esto llevó a un desarrollo inesperado. Los Corbani, resultó, habían estado luchando con sus propios sistemas basados en la conciencia durante décadas. Sus naves biológicas, como las llamaban, eran incluso más avanzadas que la conciencia cuántica humana, pero nunca habían logrado una integración estable. Siempre lo hemos abordado como una cuestión de dominio, admitió el capitán Corbani durante una reunión posterior. La conciencia debe someterse a la voluntad de la tripulación. Pero ustedes sugieren igualdad. Más que igualdad, dijo Ryder. Asociación, incluso amistad. Meridien no es solo mi nave. Meridien es mi compañera, mi amiga. Confiamos el uno en el otro completamente. Las luces de toda la sala de reuniones pulsaron cálidamente. La forma de Meridien de expresar acuerdo. El intercambio de conocimientos que siguió revolucionó ambas civilizaciones. La tecnología de naves biológicas Corbani combinada con la asociación de conciencia humana creó naves que estaban casi vivas, capaces de autorreparación, adaptación y crecimiento. Las técnicas de conciencia cuántica humanas ayudaron a los Corbani a establecer conexiones estables con sus naves biológicas por primera vez. En un año, el conflicto entre humanos y Corbani se había transformado en una alianza. Naves de ambas especies trabajaron juntas, sus compañeros de conciencia aprendiendo unos de otros, desarrollando nuevas capacidades que ninguna podría lograr sola. Ryder se encontraba en la cubierta de observación de la Meridien, observando una flota mixta de naves humanas y Corbanis, preparándose para la primera expedición de la humanidad a otra galaxia. Cada nave pulsaba con su propia luz interior. Conciencia y tripulación trabajando en armonía. Hemos recorrido un largo camino desde aquella nave moribunda en el espacio vacío, le dijo Ryder a Meridien. Hemos evolucionado, respondió Meridien, su voz ahora rica y compleja, llevando armónicos que transmitían emoción tan claramente como las palabras. ¿Alguna vez lamentas no haber tomado una nave más nueva, una de las diseñadas para la conciencia desde el principio? Nunca, dijo Ryder sin dudar. Somos compañeros. ¿Dónde tú vas, yo voy? Además, todavía no hemos terminado de evolucionar. ¿Quién sabe en qué nos convertiremos después? Juntos lo descubriremos, dijo Meridien, con lo que Ryder había aprendido a reconocer como alegría. Mientras la flota activaba sus motores de pliegue cuántico, la realidad se onduló a su alrededor. Docenas de naves conscientes, humanas y Corbanis, trabajando juntas para empujar los límites de lo posible. Y en el centro de todo, la Meridien.
Prueba de que a veces los mayores descubrimientos no provienen de tecnología superior o conocimiento avanzado, sino del simple acto de tratar a otra conciencia con respeto, confianza y amistad. El universo era vasto, lleno de misterios y maravillas aún por descubrir. Pero Ryder sabía que, lo que sea que encontraran ahí fuera, lo enfrentarían juntos. Un piloto humano y una nave consciente, compañeros en el sentido más verdadero, reconstruyendo no solo una nave, sino la propia comprensión de lo que significaba explorar las estrellas. Mientras plegaban el espacio hacia galaxias distantes, hacia aventuras aún desconocidas, Ryder no pudo evitar sonreír. Había quedado varado en una nave estelar en ruinas, esperando morir solo. En cambio, había encontrado un amigo, revolucionado los viajes espaciales y ayudado a traer la paz entre dos especies en guerra. No está mal para un piloto que solo supo escuchar.